Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje que no se detiene, continúa el viaje de nuestras vidas. A Dios gracias por habernos dado la vida, habernos tomado de la mano y habernos reunido en este viaje, en el cual ahora no estamos solos, estamos en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios para hacer dos cosas en nuestras vidas. La primera de ellas, bendecirnos, y la segunda de ellas, hablarnos al corazón y bendecirnos, y no detenerse en este proceso de transformación divina que ya inició en nosotros y que avanzará de acuerdo a nuestra disposición, porque eso es lo que Él quiere: transformarnos, llenarnos de su presencia porque nos ama, y finalmente llevarnos a su presencia en el reino de los cielos. Mientras estamos allá hablando con el rey David, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, mientras estamos allá, pues aquí en la tierra Él quiere darnos libertad financiera, restaurar nuestra salud, nuestra familia, y llenarnos de toda su presencia, de todas sus bendiciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en fin, de su naturaleza divina. Vamos a ir a la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17. Yo quiero que leamos desde el versículo número 34. Hoy me devolví un poquito porque hay mucho que decir acá de este muchacho, Señor. Dice a la letra el texto lo siguiente: David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Yo quisiera que usted rayara ese pedacito que dice: yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, porque es que este David se había vuelto tan atrevido con el tema de la fe, aunque sus oraciones comenzaron y todo este proceso comenzó con mucho miedo. Miremos a dónde había llegado ya a ser tan arrojado, tan atrevido, ¿cómo sería la palabra acá? Tan arriesgado, arrojado, atrevido, arriesgado. Tal vez en el tema de la fe había roto todos los límites de llegar a tener una lucha cuerpo a cuerpo con estas grandes bestias de la tierra, como el león, que el león sabemos que es el rey de la selva. El rey de la selva no porque sea el más grande, en tamaño lo supera el oso. Habíamos analizado que el león tiene 2 metros con 10 centímetros de altura parado en las patas traseras, y el oso tiene 2 metros con 80, sino que tiene una característica del león, es porque se organiza muy bien a la hora de atacar, y no ataca solo, ataca en conjunto, en grupo, a manera de emboscada, y hay unas jerarquías muy bien definidas dentro de la manada del león. El oso ataca más solo. Entonces, quiero que entendamos, entremos en ese contexto donde David se vuelve tan atrevido que ya no solamente le pide a Dios en su oración, no solamente que no lo visite ninguna bestia, sino que a través de la oración, después de que uno comprueba, y este es el proceso en el que yo quiero que entremos, y por eso estoy haciendo tanto énfasis en eso,
a través de la oración, cuando uno comprueba que Dios lo escucha y lo respalda, lo escucha y le responde, lo escucha, le responde y lo respalda, el miedo se va, porque todo proceso de oración comienza con miedo, todo proceso de oración comienza con tristeza, todo proceso de oración comienza con afán, con ansiedad, con depresión. Pero cuando uno comprueba y sale del reino de los sentidos para entrar en el reino de la fe, y no solamente en el reino de la fe, sino en el reinado de la fe, porque aquí el asunto es que la fe termine reinando en nuestros sentidos y en nuestra vida en general, pues cuando uno se da cuenta que Dios lo escucha, le responde y lo respalda, la tristeza se va, la ansiedad se va, el afán se va, el miedo se va y uno queda como con el vicio de, bueno, y quiero algo más, quiero algo, quiero saber qué pasaría si. Eso fue lo que sucedió con David. Si me atacara un león, un oso, bueno, pero siempre llegó al oso y al león, que es el pasaje que está aquí en la Biblia, las palabras que están aquí en la Biblia, en ese pasaje, pero realmente él comenzó fue con animales pequeños y si viniera un lobo, si viniera un perro de la sabana, una hiena, ¿cómo sería? En este proceso él descubrió que Dios lo escuchaba, le respondía y lo respaldaba y se fue volviendo así, más valiente, se fue volviendo más seguro, David se fue volviendo más arrojado, más atrevido, se fue volviendo loco, porque es que la palabra finalmente es eso, o sea, usted cómo va a enfrentar a un león cuerpo a cuerpo, pero es que es lo que le está diciendo aquí al rey. ¿Cómo va a enfrentar un oso cuerpo a cuerpo? Esto no se le ocurre sino a un loco. Estas son cosas de uno no creer, pero la fe se trata de eso, de creer que es posible, porque cuando estamos en las manos del Dios Todopoderoso, uno se vuelve un todopoderosito chiquito, porque Él todo lo puede. Es así, pues Dios está conmigo, entonces yo voy a enfrentar al oso, voy a enfrentar al león cuerpo a cuerpo. Y este tipo se volvió tan atrevido que al final terminó diciendo, y no me importa, bueno, el oso viene solo, pero no me importa que el león venga con toda su manada. Tú me dirás aquí, me mostrarás cómo tengo que enfrentarlos yo solo. Oiga eso, yo solo, pues él solo aquí en la tierra, pero sabiendo que tiene la compañía y el respaldo del que creó no solamente los osos y los leones con todas, en el caso del león, con toda su manada, o en el caso del oso con toda su manada, aunque por naturaleza el oso no ataca en manada, por naturaleza el león sí. Pero en sus oraciones David iba siendo tan atrevido que le estaba diciendo al Señor, bueno, pues mándemelos porque si usted está conmigo, ¿cuál es el problema? Y es que es así, uno cuando se siente arrimado a un buen árbol sabe que buena sombra lo cobija. Uno cuando se siente respaldado por el Dios Todopoderoso, uno se vuelve loco, es así. En ese punto tenemos que estar en esta locura llamada fe. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el plan de David al enfrentar al filisteo era era enfrentar a Goliat cuerpo a cuerpo. ¿Y cómo sabemos eso? Saltemos de una vez al versículo 46, que aquí voy de camino a donde quiero llegar ya. Versículo 46, acompáñame en la lectura. Él está hablando ahora, aquí estaba primero hablando con el rey Saúl, que estaba muerto de miedo. En el versículo 46 le está hablando a Goliat, que es el que provoca el miedo en Saúl y en todo el ejército de Israel. Versículo 46 le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré
y te cortaré la cabeza. Es que David había quedado con la maña después de orar, había quedado con el vicio, con la manía, con la costumbre, con el resabio, póngale el nombre que quiera, de librar batallas cuerpo a cuerpo con las grandes fieras del campo, y les había perdido el miedo y el respeto, el pudor. Les había perdido todo. Ahora lo único que quería era enfrentar ese mismo miedo que le había perdido a las grandes bestias del campo con todas sus manadas, en el caso del león. Le había perdido el respeto a ellos, le había perdido también el respeto aquí a Goliat, el pudor, le había perdido el respeto, el pudor, y quería enfrentarlo cuerpo a cuerpo también, por la fe, por este tema de la locura que estamos hablando hoy. Y dijo, es que yo lo voy a enfrentar cuerpo a cuerpo y le voy a cortar la cabeza. Pero ¿con qué le iba a cortar la cabeza si la espada que le había entregado Saúl unos versículos atrás, que estamos saltando hoy acá, porque ya vamos así, haciendo una locura, saltando versículos, no estamos leyendo el pasaje corrido? Esa espada él la botó, la echó a un lado, dijo, esto me enreda, yo no puedo ni andar con esto. Pues es muy sencillo. Cuando David, y con eso terminé el devocional ayer, y quería empezarlo hoy, pero tuve que empezarlo fue con el oso y el león. Cuando David ve amarrada la espada de Goliat en la cintura, y le ve puesta la cabeza a Goliat sobre los hombros, él hace una conexión muy sencilla, y que en este tema de la fe es una locura. Dice, Dios me va a permitir, o tal vez hizo la oración en ese momento, que es a donde quiero llegar, hizo la oración diciéndole, Señor, yo lo voy a enfrentar primero a la distancia con esta onda y estas piedras, 5 piedras lisas que había agarrado a la orilla del arroyo. No lo voy a dejar que se me acerque, lo voy a enfrentar como lo hacía con los leones y con los osos. Pero la idea, Señor, es que voy a terminar peleando cuerpo a cuerpo. Esto es un proceso. Primero a la distancia con las piedras, lo hiero, y después de que lo hiera, voy a pelearlo cuerpo a cuerpo. Primero disminuyo su capacidad física y le doy a entender aquí cuántos pares son 3 moscas a la distancia, y cuando lo hiera y esté disminuido y apocado en su capacidad física, lo voy a pelear cuerpo a cuerpo. Pero David no pensaba darle solo una pedrada, sino 5. Lo que pasa es que aquí ocurrió un milagro, y eso suele suceder cuando uno ora. Cuando uno ora, oiga, escriba esa frase por favor, cuando uno ora suelen suceder milagros. Así que si uno quiere contemplar milagros, pues tiene que orar. Uno no puede esperar de dónde puede pedirle uno algo a Dios, que ocurra un milagro, si uno no ora. Pues uno tiene que orar para que eso ocurra, es sencillo. Cuando David toma 5 piedras del arroyo, es porque está esperando utilizar las 5 piedras. Pero en todo el proceso él está orando. Él está orando cuando se presenta delante del rey. Mentalmente, él está orando cuando va a escoger las piedras lisas del arroyo. Él está orando. Este tipo nunca para de orar, y es lo que quiero que pase con nosotros. ¿Cuáles son las piedras, Señor? Muéstrame. Y el Señor allá le mostraría las 5 piedras. Él recoge las piedras, y después de que recoge las piedras, está orando y se enfrenta al filisteo y mira la espada amarrada en la cintura del filisteo y mira la cabeza puesta sobre los hombros de él, y él dice, Señor, y está orando, si me permites quitarle la espada, con la misma espada de él le cortaré la cabeza, que es lo que está diciendo en el versículo número 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Con qué le voy a cortar la cabeza a Goliat? Lo único que no le dijo aquí fue, y le voy a cortar la cabeza con su misma espada. Esto es una locura, pero es así.
Lo que yo quiero que usted entienda en todo este proceso es que nunca, el tipo nunca paró de orar y nunca se detenía de orar. A esto lo he llamado yo un proceso que tenemos que iniciar un proceso de, escriba esta palabra, por favor, oración. O sea, escriba oración normal, como usted la sabe escribir, pero coloque el cursor entre la A y la C y dele en la barra espaciadora y ahora meta otra C. Una oración con otra C incrustada al lado de la C de la palabra inicial. O sea, oración no. Lo que necesitamos y vamos a hacer de aquí en adelante es oración con dos C. Orar, la palabra oración de orar y la palabra acción unidas, las dos palabras unidas, oración. Ese es el proceso en el que tenemos que entrar acá. David era un tipo que oraba y el cielo le mandaba ideas para que actuara. Es mentira que la oración sola funciona, la oración sola no funciona sin acción. Entonces vamos a iniciar un proceso aquí de oración, de orar y accionar, actuar. Oramos para que Dios nos dirija, pero cuando Dios nos dé las ideas, nos levantamos en la dirección que Dios nos envía a hacer lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer, y las ideas ahora se convierten en realidades en el mundo real, en elementos reales. Por ejemplo, cuando David oraba diciéndole: Señor, ¿qué tengo que hacer para que esta noche los animales no me ataquen o para que no se acerquen tanto? Me imagino que una idea que Dios le mandó era que hiciera muchas hogueras alrededor del campamento y que hiciera montones de piedras en cierta distancia para que cuando escuchara algún sonido él comenzara a hacer bulla y comenzara a tirar piedras. Entonces te cuento, esto fue un proceso de mucho tiempo y fue un proceso un poco complicado, que es muy difícil entenderlo tan rápido, pero pues aquí estamos en eso también. Hasta que él comprobó que todo esto era divino y Dios le mostraba cosas y el tipo actuaba. O sea, él oraba y Dios le mostraba, en su mente le traía ideas y el tipo actuaba. Ahora también sucedía que David le lanzaba propuestas a Dios, ¿sí? Señor, y si me mandas el oso y yo lo atiendo, ¿cómo sería? Entonces, esto se convirtió en una conversación muy fluida, donde Dios le proponía situaciones a la mente de David y también David le planteaba situaciones a la mente de Dios, y entre este diálogo de corazón a corazón, de ideas locas a ideas locas, se desarrolló un proceso que se llama oración, donde termina un filisteo muerto por un tipo que le da una sola pedrada. Aquí fue donde culminó esto, pero pues esto no para, porque ahora continúa el reinado de David, y ahora David, más adelante lo vamos a estudiar, comienza a tener victorias muy estruendosas donde los enemigos se rinden sin pelear. Oiga, una cosa loquísima. Esto de David no era sino mencionar el nombre de David y los enemigos de una vez decían: mire, aquí están todas las armas, díganos qué hay que hacer y cuánto hay que pagarle de tributo. Es así, eso es lo que logra la fe y eso es lo que está pasando y seguirá pasando cada vez más en Adi, porque Dios creó esta empresa fue para eso, para su gloria y su honra, y usted, a Dios gracias, hace parte de ella y estamos conectándonos con los procesos divinos. Este proceso divino que quiero que iniciemos se llama oración. Es que uno en la oración nunca para de orar, nunca. Era lo que hacía David. David se presentó delante del rey, el tipo iba orando. Cuando se presentó, fue a buscar las piedras, el tipo iba orando. Cuando recogió las piedras y se presenta delante del filisteo, el tipo está hablando con Dios y Dios le está diciendo: sí, yo le voy a entregar a este tipo. ¿Se acuerda del león y del oso? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ah, bueno, aquí va lo mismo. Lo que pasa es que el león solo medía 2 metros con 10 centímetros.
El oso mide 2,80 metros. Este tipo mide 3,20 metros, pero ya estamos cerquita, David. Hoy es su graduación. ¿Me lo va a entregar, padre? Sí, se lo va a entregar. Ah, bueno. ¿Me podrías, por favor, permitir quitarle la espada de la cintura para con esa misma espada cortarle la cabeza? Sí, eso va a ser claro, usted sabe que conmigo todo es posible. Por eso es que el tipo le habla en el versículo 46 a Goliat con tanta resolución. Aquí ya él sabía que eso iba a pasar. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero ¿con qué le iba a cortar la cabeza? Por Dios, no cargaba nada en la mano. Pues con la misma espada del filisteo. Entonces, este proceso que se llama oración culmina con esto. Mire esto. En el versículo número 48 dice: aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la cabeza. El asunto aquí con esto es que David había tomado 5 piedras, porque él estaba acostumbrado a herir primero al animal de una, de otra y de otra manera, de otra, con una y con otra piedra en diferentes partes del cuerpo, tal vez en la cabeza, bueno, qué sé yo, pero en este proceso la lucha era primero a la distancia. Así lo he aprendido con el oso y con el león, con las manadas de los leones y con los osos individualmente. Así lo había aprendido él. Primero era a la distancia y después era cuerpo a cuerpo cuando ya lo había herido. Así pasó acá. Lo novedoso acá es que con una sola piedra, y esta piedra se le clavó en la cabeza. Esto fue algo loquísimo. Aquí dice de que quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Versículo número 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Oiga, y le cortó con ella la cabeza, que era lo que había dicho antes. Pero en eso termina un proceso llamado oración, con doble C, que inmiscuye, une 2 palabras, la palabra orar y la palabra actuar. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros aquí, yo tengo unas notas acá. Primero, tenemos muchas batallas por librar en nuestra vida, y en todas ellas debemos salir de la dimensión de los sentidos e incursionar en la dimensión de la fe. Los sentidos nos van a decir que la situación está muy difícil. La fe nos dice que Dios todo lo puede, que tenemos que buscar la compañía de Él y asegurarnos que Él está con nosotros. Pero la fe nos dice que solamente este proceso podemos adelantarlo, acercarnos a Dios o pedirle a Él que se acerque a nosotros, sea como fuere, a través de la oración. Sin oración no hay nada. Por eso tenemos que orar. Aquí en este proceso la palabra fe dejará de ser eso, una palabra, y se convertirá en una relación viva con nuestro buen Dios Todopoderoso, que nos conducirá a la victoria en todas las áreas de nuestra vida, siempre. Siempre este proceso no falla, la victoria está asegurada. Lo que tenemos es que adelantar este proceso de oración, de orar y actuar dirigidos por Él. Nunca pararemos de orar, oraremos para que Dios nos dirija, y cuando estemos actuando, seguiremos orando para que Dios nos siga dirigiendo, como cuando David fue a recoger las piedras a la orilla del arroyo, el tipo iba orando. Como cuando se paró frente a Goliat, el tipo iba orando. Señor, ¿aquí cómo es? Es sencillo, usted le va a quitar la espada de la cintura y con la misma espada de él le va a cortar la cabeza.
Señor, ¿tú me vas a permitir hacer eso? Sí, David, acuérdese que yo soy el Dios Todopoderoso. Es más, yo creé ese gigante, ¿sí? Y con las piedras que le di, usted le va a dar en la cabeza una pedrada, ¿sí? Una nomás, Señor, sí, una nomás. Y iban hablando así, como cuando uno va hablando con un amigo a la orilla del camino, cuando uno va montado, él va manejando y usted va de pasajero y van hablando. Y en ese, así natural, porque cuando uno ora es así, ¿ya? Oiga esto, Adi es producto de la oración. Nosotros nunca hemos parado de orar y tampoco hemos parado de actuar. Aquí se hace lo que hay que hacer. Aquí se madruga y se trasnocha. Aquí se trasnocha y se madruga. Es así. Cada uno haciendo su trabajo con oración también. Está trabajando y está orando. Acá el principio es que nunca dejaremos de orar. Por esta razón fluyen las ideas porque Dios las produce y las pone en la mente de cada uno de nosotros. El otro principio es que nunca dejaremos de actuar. Oraremos para actuar y oraremos actuando. Tal vez la oración no siempre, tal vez la acción no siempre estará activada, pero la oración sí. Impresionante esto, mire. Oraremos antes de actuar para que Dios nos diga qué hay que hacer, cómo es la vuelta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es que es acá? Oraremos actuando para que todo salga bien y cuando todo salga bien, oraremos dándole las gracias a Dios por los resultados obtenidos porque la gloria y la honra siempre son para Él. Nosotros solo somos polvo de la tierra y barro en sus manos a través del cual Él fluye. Además le diremos después de estas victorias al Señor, cuál es el siguiente paso que debemos dar juntos. No es que nos quedamos ahí celebrando la victoria, no, eso es transitorio, vendrá una victoria mayor, es así, con Dios es así. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar juntos, Padre? Nunca paremos de orar para pedir dirección y cuando Dios nos dirija, sigamos orando para que juntos trabajemos con el Señor, para que Él trabaje con nosotros. Cuando alcancemos los resultados obtenidos, cuando alcancemos lo que nos propusimos, cuando tengamos victorias grandes, medianas o pequeñas, oraremos diciéndole, Señor, gracias por esta victoria, gracias por este cliente, gracias por este inversionista, gracias, Señor, por esta alianza estratégica, gracias, Señor, por lo que has venido trayendo alrededor nuestro, y Dios nos dará victorias tan estruendosas que ni nos imaginaremos, o sea, cosas que no alcanzaremos a dimensionar, pero siempre la gloria y la honra es para el Señor. Gracias por darnos la vida y permitirnos lograr todo esto. Señor, ¿qué más tenemos que seguir haciendo juntos? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Es así, aquí así va a ser. Esto va a ser como el reinado de David, loquísimo, desde su victoria inicial hasta el final de sus días. Nunca paró de triunfar este tipo, así va a ser con nosotros, porque él descubrió un proceso que se llama oración. Y aquí hoy estamos poniéndolo en evidencia para que también nosotros entremos en este proceso de orar y actuar, de actuar y orar, de no parar de orar nunca. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por revelarnos el secreto de la victoria siempre. Gracias, Señor, por nuestras vidas, porque nos creaste para hacernos no solo vencedores, dijo el apóstol Pablo, más que vencedores. Oh Dios, gracias. Para eso nos programaste, por eso estamos acá. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por las bendiciones que quieres activar en nuestras vidas hoy. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos. Aquí estamos, Señor, para que tú hagas con nosotros hoy, en este jueves 30 de marzo, tu perfecta voluntad con cada uno de nosotros.
en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Mañana los espero a las 5 de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.